en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tu Señor. Quiero ser más como ver la vida como Muchas bendiciones para todos. Les doy la bienvenida a este su devocional acercándonos al Señor Jesucristo. Un devocional de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Padre Celestial, pido a ti que obres en esta hora, que la gloria tuya, Señor, repose sobre la vida de cada oyente, que el poder de tu palabra transformadora llegue a nosotros y nos lleve a ser como tú quieres, Señor, como iglesia. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias y pido una bendición especial para los oyentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a leer Hechos 10:38, que sintetiza mucho de lo que voy a hablar en esta mañana. Dice así, Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hemos llegado al capítulo 4 del libro Si Jesús fuese alcalde, un libro que nos ilustra lo que es la agenda de Dios, lo que Dios quiere realmente hacer eh, siempre durante todo su tiempo, con su pueblo, en especial con la iglesia que Jesús está creando. Y por eso, casualmente, en este capítulo 4 se habla de la gran agenda de Dios. Es el punto principal de estos versículos, de estos pasajes que estamos leyendo del libro. Y en sí, ¿qué es la gran agenda de Dios? Sencillamente es la restauración de todas las cosas. Voy a leer algunas de las cosas que el Señor quiere restaurar. Y una de ellas, o hay varias, quiero leer algunas que el libro propone acá. Por ejemplo, matrimonios, familias, hogares, comunidades, escuelas, sitios de trabajo, oficinas, el campo, el mercado, grupos de amistades e intereses comunes, sociedades, gobierno, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Porque todas las cosas son todas las cosas. Y Dios esto lo ha querido hacer siempre. Desde que creó al hombre lo hizo con ese propósito. Por eso la Biblia dice que lo puso para que gobernase la tierra, para que se enseñoreara, para que tuviera un dominio, un control y hiciera la agenda que Dios tiene, que Dios tenía y que tiene todavía. Pero lamentablemente, mis oyentes, el ser humano se dedicó a pecar y al contrario afectó más la agenda de Dios, lo que Dios quería que se mantuviera y arreglarlo hoy día, lo que hizo fue empeorar las cosas. Luego Dios escoge a un pueblo, a la nación de Israel, pero estos lamentablemente se egocentraron, llegando a pensar que eran únicos, que eran exclusivos para Dios. Y esto los llevó a afectarse aún ellos mismos y a la sociedad por completo. Pero como Dios, su agenda está ya propuesta y todo, tenía un plan preparado de antes de la creación. Y es cuando envía a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, llegando Él a derramar su sangre con este mismo fin de restaurar todas las cosas que ya hemos mencionado. En pocas palabras,
a trabajar en la agenda de Dios. Ahora, en primer lugar, vemos que ya el Señor Jesucristo hizo su trabajo. Y lo primero que hizo fue que quitó el pecado de su pueblo, en este caso la iglesia. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya que el pecado era el que no dejaba restaurar todas las cosas. El pecado fue el que prácticamente dañó lo que ya estaba hecho. Entonces el Señor viene y quita eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nos dio un ejemplo de buenas obras hacia la humanidad. Por eso Él se la pasó haciendo bienes por toda parte, como lo dice Hechos 10:38, que ya lo leí, pero que quiero volver a leerlo para que tengamos un panorama mismo de la forma en que Dios cumple su agenda y la quiere seguir cumpliendo. Por eso Hechos 10:38, miren, hablando del Señor Jesucristo, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús cumplió su tarea, nos dio el ejemplo. En pocas palabras, este pasaje habla de la agenda, que sintetiza toda la agenda de Dios y, por supuesto, la agenda de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nos corresponde a nosotros, su iglesia, escuche bien, hermano, continuar con esta gran agenda, porque somos el cuerpo del Señor. Pero ojo, escuche bien, líderes, yo sé que hay muchos líderes hablando de pastores, liderazgo en la iglesia en general, escuchando esto. Los líderes de la iglesia del Señor Jesucristo nos corresponde ahora a nosotros preparar a la iglesia, porque la hemos estado induciendo, y no está mal, a que le prediquemos a las personas acerca de la salvación. Pero entonces nos toca ahora empezar a guiarlos, a indicarles como líderes que deben hacer la obra de Dios. Y eso toca a través de la capacitación, direccionarlos para que lo hagan. Muchos hemos capacitado a la iglesia, muchos lo hemos hecho, muchos y mucho, pero para que vaya a ofrecer salvación al ser humano a través de la predicación de la palabra de Dios. Y es verdad, la salvación debe ser la prioridad. Pero el Señor Jesucristo nos enseña muchas veces que el servicio es la manera más efectiva, escuche bien, el servicio, reitero, es la manera más efectiva para ministrar, o sea, para servir a las necesidades espirituales de la gente. Es impresionante cómo el Señor nos enseña eso en su palabra, que el servicio es muy efectivo. Y cuando hablo de servir, hablo primordialmente a las necesidades físicas de la sociedad. El Señor Jesucristo, por ejemplo, usted lo ve haciendo muchas cosas. Él resucitó al hijo de una viuda, calmó una tormenta, entre otros, alimentó a más de 5,000 personas, sanó a un inválido, a un ciego, a cojos, transformó el agua en vino, ayudando en este caso a un hogar, a una familia que empezaba su matrimonio y ya empezó con problemas. Él estaba ahí. En pocas palabras, vemos al Señor Jesucristo muy activo durante todo su andar, su peregrinar en esta tierra. Ahora, algunos dirán, ¿y si nos dedicamos a eso y olvidamos la salvación? Eso pasa, estoy resumiendo lo que habla la parte que me tocó a mí. Pero quiero decirles que eso debemos direccionarlo para que entonces no caigamos en el otro extremo, porque nos hemos dedicado solamente a la salvación y hemos olvidado el servicio. Entonces, para evitar eso, es muy importante ser direccionados por Dios en primer lugar. Así lo hacía el Señor Jesucristo
porque su padre le indicaba qué hacer y cómo hacerlo. Aquí hay que hablarle de la salvación o hay que servir. Dios le indicaba eso en primer lugar. Lo que estoy hablando a continuación está evitando que lleguemos a extremos. Y en segundo lugar, también es muy importante poder manejar las cosas bien y es hacer un ministerio integral, escuchen. Lo segundo, en pocas palabras, es hacer un ministerio integral. Reitero, lo primero, dejarnos direccionar por Dios. Y lo segundo, hacer un ministerio integral. El doctor Moffitt lo define de la siguiente manera, lo que es un ministerio integral. Por eso a continuación voy a leer cómo lo define él, el ministerio integral, para los que estamos atentos. Mire lo que habla él del famoso ministerio integral. El ministerio integral está basado en el Evangelio completo para nuestras vidas. Consiste en ministrar a la persona en forma completa e integral y a la totalidad de la creación, basado en la plenitud de la comisión y la agenda de Dios. El ministerio integral refleja el deseo de Dios de proporcionar plenitud en oposición al quebrantamiento por el pecado. Sigamos la definición de ministerio integral. Este mira a Dios y la aplicación de las verdades bíblicas para transformar vidas, iglesias, comunidades y naciones. El ministerio integral refleja el cuidado de Dios por la persona en su totalidad. Ministra a las necesidades espirituales, físicas, sociales y de sabiduría de las personas. El ministerio integral es un estilo de vida de obediencia y amor, basado en el mandato de Jesús de amar a Dios y al prójimo. Es responsabilidad de iglesias locales y de todos los creyentes. No depende de grandes recursos financieros externos, sino que depende de Dios. Por tanto, mis queridos oyentes, la iglesia se debe lanzar en fe y esto lo debemos hacer en primer lugar los líderes, debemos tener esa idea. Y entonces Dios respaldará, escuche, lanzarnos en fe y Dios respaldará. Quiero decirle, mi querido hermano, para concluir, de que si su pastor, si su líder no hace esto, hágalo usted. Hable con él, siéntese, venga, pastor, mire, hagamos esto. O líder, mire, hagamos esto. Lancémonos en fe. Y si quizás él no lo hace, dígale, autoríceme, yo lo hago. Y como se busca un grupito de hermanos que quieran hacerlo, siga escuchando esto y después se va a enterar cómo manejar todas las cosas, tranquilo. Pero ya le estoy motivando a que se lance en fe. Lógico, sin pasar por encima de su pastor, pídale permiso que él lo va a hacer. Yo sé que él le va a decir que sí. Y entonces, ¿sabe qué va a suceder? Dios va a respaldar. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios respalda esto? Pues esa es su gran agenda. Y Él está dispuesto a respaldar su gran agenda. Solo necesita hombres y mujeres de fe que le crean y nos lancemos a servir a la sociedad, primero en el área física, y entonces, como dice la palabra, lo demás vendrá por añadidura. Los bendigo a todos. Espero que pasen un feliz día y sigamos adelante estudiando este gran libro que tiene un trasfondo bíblico impresionante. Como ya ven, no habla de política, sino de servicio, que en sí a eso se refiere la política. Los bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios los guarde.